que genera conlleva al cambio climático, que es una de las grandes preocupaciones que se tiene hoy en día, pues, ¿no? Si ustedes han leído noticias, me imagino que sí lo hacen, porque, bueno, más allá de repente el tema profesional, siempre uno debe estar enterado, conocer las cosas que suceden. Sabrán de que hoy en día hay muchas alertas de que al nivel que avanza la contaminación para el 2030, se percibirá un estado calamitoso, ¿no? De hecho, ya en algunos países se están viviendo climas muy adversos, ¿no? Con temperaturas que superan los 40 grados. Bueno, imagínense vivir o estar en un lugar donde superen la temperatura de los 40 grados. Pues ni en la selva, acá en Perú creo que llega tanto, o de repente me equivoco. ¿Sí? ¿Alguien sabe eso? Por ejemplo, en Canadá hace poco llegó a 44 grados. En Europa en este momento también están casi por ahí 40 o 42. Entonces son situaciones que escapan ya del control de lo que uno puede hacer para controlar el cambio climático. Y entonces así es una gran preocupación, ¿no? Muy bien, Nadia, es otro buen ejemplo, ¿no? Y así, chicos, nosotros, o sea, todos los temas coyunturales nos pueden ayudar justamente a identificar esas palabras claves, ¿no? Que a nosotros como comunicadores, y en caso, bueno, de repente ustedes también se dediquen a las publicaciones, sabrán de lo importante que es saber identificar cuáles son esas palabras claves con las que uno va a crear o realizar un contenido. Muy bien, chicos. De hecho, nos podemos pasar toda la noche hablando de más palabras claves, ¿no? En lo particular, podría decirles también lo que va a pasar mañana con los Juegos Paralímpicos, también una competencia deportiva que concentra mucho la atención de todo el mundo, pues, ¿no? Porque es una competición Profe, muy... disculpe que lo interrumpa. Justo me acordé porque por eso es que me acordé de esto de el cambio climático. Lo que hace unos días leí que o sea, exactamente el titular lo he encontrado. Y dice, llueve en la cumbre de Groenlandia por primera vez desde que se tiene registro. Eso es lo que me llamó mucho la atención y dije, bueno, hasta el momento todavía sigue pues este tema del cambio climático. Exacto, de hecho, o sea, se están dando situaciones que son históricas, ¿no? O sea, lo que pasa en el lugar donde tú dices, lo que está pasando en Europa, y, Sí, lo que pasa es que en- lo que yo he entendido, bueno, y he buscado es que Groenlandia es la parte de arriba, o sea, por los polos, creo que es un país cerca de los polos, entonces ahí pues nunca se ha visto llover y ahora que se vea este tipo de fenómeno, pues sí, pues ya da miedo, ¿no? Que llueva en uno de los polos, sí da miedo. claro, la gran preocupación de los polos es que es que esto se derrita, pues, ¿no? Y que esto genere también que suba el nivel del mar, ¿no? O sea, pues, podría causar más otros fenómenos como tsunamis y todo ese tipo de cosas. Claro. Ujú. Bien, muy bien, Nadia. Me parece genial los temas que estás citando. De hecho, se pueden hablar muchas cosas más, ¿no? Desde el lado de nosotros, como mismo también saber entender cómo funciona todo esto del cambio climático y las cosas que se están haciendo a partir de eso, pues, ¿no? O sea, hay países que ya son más conscientes de todo el daño que se está causando al medio ambiente y están adoptando medidas, pues, ¿no? Por ejemplo, en Europa están adoptando ya dejar los autos que funcionan a través del petróleo y transformarlos todos a usar todos autos de electricidad, pues, ¿no? Con lo cual tú podrías tener un auto que funcione tranquilamente con energía solar, pues, ¿no? Que lo puedas transformar en electricidad y así tú ahorrarías muchos recursos.
Entonces, son cosas que uno va a ir aprendiendo siempre con la investigación y con estas cosas, ¿no? Con estos tipos de recursos que también tiene que ver mucho con el conocimiento, ¿no? Muy bien, seguimos entonces, chicos. A modo de esto también de repaso de lo que habíamos hecho en la clase pasada. Otra cosa que también habíamos mencionado era el caso del posicionamiento. ¿Alguien me puede decir una idea que les quedó de ese tema que tocamos en la clase pasada? ¿Qué es el Trabajar posicionamiento? las palabras Sí, clave, bien. bueno, poder usar las palabras clave para como una herramienta para que el algoritmo del buscador de Internet pueda posicionar de una forma favorable nuestra publicación en un orden en el que un potencial, alguien que esté buscando pueda ubicarlo de forma más rápida. Exacto. Eso era el posicionamiento, ¿no? Y teníamos dos alternativas. Una era el SEO, que era una forma orgánica, y la otra era el SEM, que es una forma ya de pago, ¿no? Que tú haces un depósito a la cuenta de Google o a otra cuenta, no sé, Facebook o Bing o cualquier otro tipo de red social o buscador, y con eso ya tú podrías ganar posicionamiento en comparación de otros que no lo hagan, ¿no? Que lo haga de forma natural. De hecho, se dedica mucho esfuerzo en lo que es la forma natural, ¿no? Porque eso te hace ahorrar mucho, digamos, presupuesto también, hacerlo de forma natural. Y otra forma para que ustedes puedan, digamos, entenderlo en qué consiste esto del posicionamiento, por ejemplo, imaginarse el escaparate de un kiosco de periódicos. Creo que, bueno, en un momento todos hemos estado frente a un kiosco de periódicos y hemos visto que siempre hay una parte del kiosco donde están todas las portadas. ¿Ya? En este lugar aparecen las portadas del Trome, del Comercio, la República, el Popular, este, todos los diarios, ¿no? Entonces, ese escaparate es una similitud, por ejemplo, a lo que viene a ser el buscador de Google, ¿no? Imagínense que ustedes vayan y lo primero que ustedes van a ver son esas portadas, ¿verdad? Y de acuerdo a esas portadas, digamos, bueno, creo que ya muy pocas personas tienen esa costumbre de revisar justamente esas portadas y de acuerdo a eso poder comprar el periódico o el diario, ¿no? Entonces, solamente para ponerlo como un ejemplo, como una similitud, lo que se busca en el mundo digital con el posicionamiento es justamente que tu contenido, que tu página web, que lo que tú estás haciendo tenga visibilidad, ¿no? Eso es a grandes rasgos lo que viene a ser el posicionamiento, pues, ¿no? Imagínense que ustedes hagan un trabajo que les haya demandado mucho tiempo, les haya demandado mucho presupuesto para hacer investigación, escribir, y finalmente lo hacen todo bien, está todo ok, pero no tienen posicionamiento, pues, ¿no? Entonces, eso sería no, eh, no estar acorde a las tendencias actuales, ¿no? Porque hoy lo que se busca dentro de los medios digitales, digamos, es justamente tener esa visibilidad con el público. Claro que o sea, no, esto es más, digamos, como una parte de marketing, ¿no? De que la gente te vea, te compre, ¿no? Claro que no es lo único, ¿no? Otro podría ser otro modelo de negocio, como lo que estamos viendo ahora eh, un momentito, por favor. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora con las suscripciones, que está muy de moda, que lo hacen muchos medios, que invitan digamos, a las personas, a los usuarios que comúnmente consumen sus medios, a que se inscriban mediante un pago y recibir la información de manera exclusiva, pues, ¿no? Es el modo de pago
que se está adoptando como modelo de negocio, y lo cual, bueno, en algunos casos se está dando resultados, pues, ¿no? Pero igual el SEO sigue siendo un valor, una herramienta muy, muy útil justamente para que la gente te conozca, para que estés en la mente de alguien, ¿no? Más sobre todo si lo que tú, digamos, si tu negocio es ofrecer productos o servicios. Muy bien. ¿Alguna pregunta que les haya quedado de repente de esta parte de SEO? Todo ok entonces con eso, ¿verdad? Bien. Bueno, ¿qué más? Hemos visto la clase pasada, también vimos los titulares, cómo debemos utilizar las palabras claves, cómo nosotros podemos jugar también con estas palabras claves. Lo ideal de poner también la idea principal de nuestro contenido justamente ahí para que sirva como guía. Muy bien, entonces ahora lo que nos tocaría ver es justamente la parte ya complementaria de esto, los subtítulos, ¿no? Los subtítulos son estos títulos internos que nosotros encontramos dentro de un texto, ¿no? Mayormente están ahí porque cumplen la función de hacer el texto más digerible visualmente, ¿no? Imagínense leer un texto que no tenga una parte donde puedes decir, puedas tener una pausa, ¿no? Entonces, eso estéticamente no estaría bien, ¿no? Entonces, lo que te permite el subtítulo es justamente darte ese aire, ¿no? Para que cuando tú leas, termines el párrafo anterior al subtítulo y de ahí tú te tomes un tiempo para leer el subtítulo para saber qué seguirá en los siguientes párrafos, ¿no? Es por un tema visual, como ya les dije, es por un tema también de comodidad, también por decirlo de otra forma, para que puedas darte un descanso, ¿no? Para que puedas respirar después de leer un texto. Y también es una forma de ordenar el texto. ¿Se acuerdan que en la clase, bueno, hace dos clases hablábamos de la técnica del tren? ¿Se acuerdan, chicos? Profe. Sí, profesor. Sí, Claro. ¿Y en qué consistía la técnica del tren? Primero tenía que ir la palabra, o sea, una idea, ¿no? La idea, Ujú. la palabra principal. Bien. Claro, ¿y qué significaba cada vagón? ¿Qué significaba cada vagón? Es ¿Se acuerdan? una parte de un tema diferente o un tema adicional que va partiendo y va complementando. Son las ideas, ¿no? Son las ideas que componen el texto, ¿no? Y lo que te ayuda justamente el subtítulo es justamente a que estos vagones, estas ideas, hacer la división, ¿no? Por ejemplo, volviendo a un ejemplo de un contenido de turismo, ¿no? Si yo voy a hablar de, por ejemplo, las atracciones del Cusco, ¿no? Entonces, como estaba diciendo, ¿no? El Cusco es una bella ciudad histórica, que es considerada el ombligo del mundo y es atractiva por estos motivos, ¿no? Y pasaré describiendo cada parte, ¿no? Podría comenzar, ¿no? Un subtítulo colocaría, ¿no? Lugares turísticos, ¿no? Entonces, ahí en ese subtítulo agruparía todo lo que tiene que ver con los lugares turísticos, ¿no? El Machu Picchu, el Sacsayhuamán, podría mencionar también eh, las montañas de los siete colores, y así podría yo tener un montón de contenidos solamente relacionados a lugares turísticos, ¿no? Luego aumentaría un nuevo subtítulo que hablaría sobre la comida, ¿no? La comida en Cusco es deliciosa, tiene estos platos típicos,
los cuales tú puedes adquirirlos en determinados restaurantes o en otros alternativos que pasaremos a detallar, pues, ¿no? Y ahí tengo otro vagoncito que solamente relacionado al tema de la gastronomía, ¿no? Y así sucesivamente uno puede dividir más el texto, ¿no? Y estos subtítulos justamente lo que te ayuda a darle digamos, ese orden, ¿no? Te va a dar una idea, pues, ¿no? Si voy a hablar de, por ejemplo, ahora, otro ejemplo, a ver, si hablo de los desastres naturales, que justamente estábamos hablando hace poco, ¿no? Entonces, podría yo mencionar, ¿no? ¿Cuáles han sido los últimos desastres naturales que, que sucedieron en el Perú, pues, ¿no? Podría poner entonces el fenómeno del niño, ¿no? Un subtítulo con el fenómeno del niño, cuándo sucedió, cuándo fue la última vez que sucedió, cuáles fueron los lugares más afectados, eh, de qué forma reaccionó el gobierno, cuánta ayuda se generó. Y otro subtítulo, ¿no? Podría decirles el terremoto del 2007, ¿no? Uno de los también fuertes sismos que vivió el país, y que hace poco también hubo un sismo muy fuerte en el país, y así podría yo, ¿no?, enumerar más cosas sobre desastres naturales. Y así sucesivamente uno puede ir agrupando más contenido, pero la única forma de que este contenido no se pierda o que sea más legible, más digerible, es colocando siempre subtítulos. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Incluso esto también se utiliza mucho en la redacción tradicional y sobre todo en la redacción digital se puede aplicar más porque acuérdense de que hay una competencia muy intensa en lo digital, ¿no? Que tú puedes encontrar muchos textos, ¿no? Y los textos que son más relevantes, los textos que son los que tienen un mejor diseño visual, entonces eso también se genera puntos para que tu contenido sea leído, ¿no? Entonces, eso son los subtítulos. Además, también se recomienda en unos casos que los subtítulos lleven también las palabras clave, ¿no? Esto más por un tema de SEO, ¿no? De hecho, que, digamos, podría afectar en algo lo que vendría a ser la lectura natural, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados, digamos, a utilizar una palabra y buscarle siempre los sinónimos, ¿no? Y eso está bien, ¿no? Pero en el caso de la redacción digital, más por un tema de posicionamiento, a veces podemos tener esa libertad de repetir las palabras clave, ¿no? Claro, sin abusar mucho, ¿no? Pero eso ayuda mucho, ¿no? Entonces, se puede dar esa licencia en algunos casos de volver a repetir la palabra clave principal de nuestro texto. Muy bien, entonces, bueno, acá, como a modo de recomendaciones, los subtítulos también son ganchos, ¿no? Para el internado continúe con su lectura, ¿no? Tienen que ser directos, ¿no? Siempre debe representar la idea principal de esto que vendrá a continuación, ¿no? Si voy a hablar de la parte, por ejemplo, ¿no? En sus casos, ¿no? Voy a hablar de la línea de Nazca, ya. Entonces, un párrafo podría yo dedicarle ¿dónde están las líneas de Nazca, ¿no? Entonces, lugar, ¿no? Entonces pongo lugar, entonces, ¿no? Y ahí en ese párrafo o en esos párrafos que agrupan a este subtítulo colocaré todo relacionado al lugar, ¿no? Cómo llegar, en qué parte del Perú se encuentra, cuánta distancia se encuentra de la capital y así, ¿no? Y siguiendo con esa misma línea, ¿no? Podría hablar de el significado de las líneas, ¿no? ¿Qué significado tienen? ¿Qué significado ancestral tienen, ¿no? Entonces ahí podría yo colocar más información que va relacionada justamente a lo que manda el subtítulo, ¿no? No, acuérdense que el subtítulo siempre va a ordenar el texto, ¿no? Siempre va a ser la guía para lo que nosotros vamos a colocar luego, ¿no? Pero por eso es importante que nosotros utilicemos el subtítulo
de una manera directa, ¿no? Que vaya frente al grano de nuestro contenido. Lo otro que ya lo habíamos mencionado, que es la palabra clave, ¿no? Que también ayuda en el caso para el SEO, para el posicionamiento, colocar la palabra clave ahí. Si yo voy a hablar, por ejemplo, ¿dónde están las líneas de Nazca? Justamente lo colocaría de esa forma, ¿no? El lugar donde se ubican las líneas de Nazca, ¿no? O en preguntas también, que es otra forma, ¿no? Ponerlo en pregunta, ¿dónde queda? ¿Dónde está? Las líneas de Nazca, ¿no? Lo pongo ahí en negrita y ya está conformado el subtítulo con la palabra clave, ¿no? Si no desean poner la palabra clave, pues, es también opcional, ¿no? Pero lo que les digo es más por un tema de posicionamiento, ¿no? Y la otra es sobre el tema de la cantidad de palabras, ¿no? Sobre la extensión. Se recomienda que no superen las 5 palabras, ¿no? Para que esto también que obedezca justamente la palabra que sea directo, vaya de frente al grano. Entonces, de preferencia 5, ¿no? Algunos lo hacen solamente en una palabra o en dos, pero bueno, si es que de ser necesario, pues pueden ampliar la cantidad, pero que no superen las 5 palabras. Muy bien. ¿Preguntas, chicos, hasta acá? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Todo claro, chicos? Sí, profe, todo claro. Sí, Sí, profesor. profe. Profe, yo tengo Ok. una consulta. Soy Ya. Nadia. ¿La presentación del trabajo se va a presentar simplemente en un formato Word o tiene que tener el diseño de una publicación? Exactamente cómo. De hecho, bueno, sería recomendable poder tener un servidor que nos permita publicar, pero en este momento es un poco complicado. Ya he tenido malas experiencias antes con otros grupos de trabajo y creo que o sea, por el momento vamos a hacerlo en un Word nada más. Pero eso ya lo voy a dar más detalles al final. Muy bien, entonces vamos a continuar. A ver, otro aspecto muy importante al momento de redactar es la relevancia, pues, ¿no? ¿Qué es la relevancia? ¿Por qué nosotros tenemos que apuntar a esto, ¿no? Y no solamente para este caso que nos viene hoy el curso, ¿no? Sino para todo lo que nosotros hagamos, ¿no? En realidad la relevancia es un valor que uno le da al texto digital, ¿no? En ese caso de la redacción digital. Eh, que no se mide tanto por la extensión, ¿no? No se mide tanto cuántos párrafos o cuántas palabras tú escribiste, ¿no? Sino por la calidad del texto que uno presenta, pues, ¿no? Acuérdense que no siempre, eh, bueno, de que no todo lo que sea en grandes cantidades es mejor, ¿no? A veces uno con un texto corto puede decir muchas cosas, ¿no? Utilizando bien las palabras y utilizando muy bien el contenido, ¿no? Y bueno, como digo acá, esa calidad se define en que el texto debe transmitir sin un conocimiento, ¿no? O sea, todo lo que nosotros vayamos a escribir siempre tiene que estar dirigido a transmitir un conocimiento, algo que la gente que lea aprenda, ¿no? En el caso de ustedes, que van a escribir sobre un lugar turístico, o sea, tienen que transmitir ese conocimiento, ¿no? Si, por ejemplo, alguien escoge el lago Titicaca, ¿no? ¿Por qué la persona que te va a leer tendría que ir al lago Titicaca, ¿no? En sus vacaciones? ¿Qué atractivos tiene? ¿Cuál es lo maravilloso? ¿Cuál es lo misterioso de ese lugar? Entonces, ahí tú estás transmitiendo un conocimiento, ¿no? Y así podemos hacerlo con diferentes cosas, ¿no? Con alimentos, como actividad, festividad. Entonces, eso es hacer conocimiento, transmitir conocimiento. De todo lo que nosotros investiguemos, encontremos, hay que transformarlo siempre a conocimiento para que esto sea relevante, ¿no? Claro que la relevancia es algo, digamos, subjetivo, pues, ¿no? No para todos va
a leer lo mismo, de repente, me refiero a que todos los temas tengan el mismo significado sea un significado común para todos, ¿no? O sea, para algunos de repente les puede parecer más interesante, por ejemplo, leer un texto de turismo sobre playas, ¿no? Sobre Máncora, sobre las playas de Arequipa, no sé. Porque les gusta más la playa, porque les gusta practicar tabla, o alguna otra actividad en la playa que le parece mejor, que de repente otro contenido que esté referido no sé, al montañismo, pues, ¿no? A subir a una montaña o a escalar o otro lado que les parezca más atractivo por la actividad misma que se hace, pues, ¿no? Entonces, esto también, o sea, hay que tener claro que no todos tienen el mismo gusto, ¿no? Pero sin embargo, más allá de eso, o sea, eso no nos debe quitar las ganas de que igual nuestro texto se presente como algo inédito, como algo que la gente no conozca o todavía no conoce, ¿no? Es así como nosotros generar ese impacto, ¿no? La cual es siempre lo que hablábamos la primera clase, ¿no? De que siempre nosotros debemos buscar generar un impacto a través de nuestras palabras, ¿no? A través de las cosas que nosotros podemos descubrir simplemente a partir de la investigación. Profesor, es como, digamos, si, por ejemplo, se sacara una nueva marca de ropa y no, y la gente que le guste, por ejemplo, sea hombre o mujer, queda impactada, ¿no? Con esa sensación, ya sea una camisa, un pantalón, una falda o tal vez unos zapatos, ¿no? Y a esa persona le llama bastante la atención, entonces yo creo que podría generar también un gran cambio hacia la persona, o sea, de tener el contenido, digamos, una ropa diferente a la que ella utiliza mayormente, ¿no? Y es como se puede redactar acá también lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Al describir nuestro texto o nuestra página web que vamos a hacer, queda realmente, digamos, como usted dice, con todas las palabras claves que se necesita para que el lector pueda, pueda quedar impactado con esa lectura. Preciso comentario, Mariela, lo que tú dices, ¿no? Poniéndote desde el lado de la moda, la ropa, eso también se puede generar contenido. De hecho, hay muchos contenidos, blogs que tienen que ver con redacción sobre ropa, ¿no? Sobre moda, porque ahí también se genera posicionamiento, ¿no? Y si, por ejemplo, a ti te gusta la moda y estás buscando una prenda en particular, tranquilamente tú puedes entrar a un buscador y poner justamente esa prenda y te van a salir contenidos sobre la ropa, ¿no? Claro, ¿no? Dependiendo, ¿no? De repente buscarán ofertas, otros buscarán el origen de tal prenda, otros buscarán precios, o comparar, muchas cosas que se pueden hacer, pero que del cual también el mismo tema de la moda de la ropa también se generan contenidos, ¿no? Y se generan buenos contenidos. Exacto, Mariela, muy bien. Sí. Y, y eso es la relevancia, ¿no? La importancia que nosotros le vayamos a dar a nuestro texto para la persona que lo va a leer, ¿no? Transmitir conocimiento no es calidad, no es cantidad, es calidad. Ideas siempre claras, ¿no? Siempre tener en cuenta que mientras más claro, más fácil sea de leer nuestro texto, eso va a ser más fácil para la persona poder entender la idea, ¿no? O sea, no hay que hacernos, bueno, hacer las ideas claras también cuesta, ¿no? Cuesta mucha preparación, investigación, no es sencillo, ¿no? Y eso ustedes también, imagino que también lo sabrán en el ejercicio de las cosas, esas cosas que hacen en sus días, en sus labores, pues, ¿no? Entonces, cuesta también, ser claro cuesta mucho también, y más además cuando somos comunicadores. Entonces, hay que tener siempre eso muy claro. Bien, chicos, continuamos entonces. Lo otro, ya con esto, bueno, faltarían unas cosas más. Nos toca hablar ahora de los enlaces también, ¿no?
¿Qué son los enlaces o también conocidos como hipervínculos, ¿no? Todos los textos están compuestos, además del mismo texto, están integrados también con los enlaces. Los enlaces son esas letras que están en negrita o azul, en otros colores, que si nosotros le damos clic nos lleva a otro contenido. Ahora, más allá del tema del color, ¿no? De lo gráfico que puede hacer esto, su función es de darle un dinamismo al texto. Ahora, ¿qué significa dinamismo, no? Es decir, de que nosotros podamos pasar de un lugar a otro simplemente con un clic, pero no solamente es eso, ¿no? O sea, no solamente es esa dinámica de pasar de lugar a otro, sino de que ese ejercicio tiene una motivación, ¿no? Y en este caso la motivación es buscar más información sobre un determinado tema, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes trabajan en una web de contenidos de deportes, por ejemplo, y están haciendo una nota de la selección peruana que se prepara ahora para jugar las eliminatorias, ¿no? Partidos contra Uruguay y otras selecciones más. Y hacen su nota de preparación, ¿no? Y la persona que está leyendo quiere saber cuál fue el último partido de Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes en un lugar del texto colocarán, ¿no? Que el último partido, Perú se enfrentó a tal selección y tuvo tal resultado, ¿no? Contra Ecuador, si no me equivoco. Entonces, la persona que desea saber más información, de repente ustedes pueden colocarles ahí un link, o sea, un enlace, para que vaya a la nota de partido, ¿no? Y así esa persona que quiere saber pueda conocer más, pueda averiguar más o tener más detalles sobre ese hecho en particular, ¿no? Entonces, a eso te lleva siempre los enlaces, ¿no? Que tú puedas, con el afán de buscar más información o otro tema que te genere interés, tú puedas ir rápidamente, ¿no? Utilizando esta tecnología que es muy habitual en las páginas web, ¿no? Y además, bueno, es también importante que lo sepan, o sea, que los enlaces no solamente funcionan en el texto, ¿no? Lo podemos encontrar fuera del texto también, ¿no? La página del mismo inicio, de entrar a una web, las secciones también son enlaces, ¿no? Son enlaces, digamos, ya más de recorrido de la web. Pero acá lo que nosotros estamos hablando en este caso son los enlaces del texto, ¿no? Los enlaces, el hipervínculo o hipertexto también, como en otros casos se les conoce, ¿no? Y también estos enlaces tienen, bueno, disculpen si lo vuelvo a repetir, pero así es como funcionan esas cosas, es el SEO, pues, ¿no? Es el algoritmo de Google, de Bing, de todos esos navegadores, también tiene mucho que ver con que los enlaces, a qué cosas nosotros enlazamos, ¿no? Y eso también significa un valor, ¿no? Si por ejemplo, y esto yo lo he vivido varias veces, ¿no? Tú quieres posicionar una palabra clave, ¿no? Vamos a poner, y yo quiero posicionarme con, a ver, un tema cultural, que sea el primer ministro, ¿ya? Entonces, yo genero hoy mi contenido sobre el primer ministro, lo que está pasando, si se queda o no, pero quiero seguir posicionando más esa palabra clave, ¿no? Entonces, lo que yo haré es enlazar ese contenido o esa palabra clave del primer ministro con otros textos, otros contenidos anteriores, ¿no? Y así genero una, digamos, una unión de varias notas que tienen la misma palabra clave, y esta palabra clave, cuando el algoritmo de Google lo identifica, va a notar que es una palabra clave relevante, y esto le va a dar posicionamiento dentro del buscador, ¿no? Esto es lo que les explico, lo hacen la mayoría de los medios de comunicación, lo hacen también otras empresas, no necesariamente de periodismo, el marketing, lo aprovechan muy bien, y es por eso que también muchas empresas comerciales contratan a redactores, muchos de ellos periodistas,
para que les hagan ese trabajo, ¿no? La redacción de contenidos para el posicionamiento del SEO. Y eso, chicos, eso es los enlaces. Y finalmente tenemos que son los recursos multimedia, ¿no? Que lo que debemos tener siempre presente es que los recursos multimedia lo podemos diferenciar como imágenes, videos y audio. ¿No? Digamos que son los principales, ¿no? Y dentro de las imágenes encontramos las fotografías, las fotos, las composiciones, las infografías, los gráficos mismos, están en la categoría de imágenes, ¿no? Estos son más fáciles de identificar, porque siempre están presentes, ¿no? Imagínense, y eso también le da una mayor vida a tu texto, ¿no? Imagínense leer un texto que no tiene imagen, pues, ¿no? En un mundo digital donde hay un montón de imágenes. No sería dable esa situación, ¿no? Porque de una u otra forma uno puede encontrar una imagen para cualquier contenido, ¿no? O en todo caso poder hacer una composición también, que es muy habitual, ¿no? Lo otro que también tenemos acá son los videos. Pueden ser videos propios, videos subidos a YouTube, videos en otra plataforma también digital, que nosotros lo podemos indexar o agregar a nuestra página web, ¿no? Y que son muy útiles, ¿no? Ustedes pueden ver entrevistas, pueden reportes, videos propios, ¿no? Hechos por los mismos medios, por los mismos que ejecutan una página web, pueden hacer también salir en vivo, hacer entrevistas en vivo, recorridos en vivo, más ahora que hasta con un celular puedes hacer eso, también puedes construir ese tipo de contenidos que le van a dar un mayor valor a tu texto, ¿no? Y los audios también, ¿no? Entrevistas, podcasts, que también son hoy unas herramientas, unos recursos multimedia muy, muy, muy útiles para la generación de contenido. Y algo que, o sea, que acá les coloco es que los recursos multimedia no buscan competir con el texto, ¿no? No es quien lo hace mejor, ¿no? Sino es más bien la idea es ser un complemento, ¿no? De lo que nosotros vayamos a publicar desde el lado del texto, ¿no? Y todo esto generará que sea un producto de calidad, que sea un producto relevante, ¿no? La relevancia también está ahí, ¿no? De qué tipo de recursos multimedia me voy a ayudar, ¿no? Me va a servir de complemento, ¿no? Y a lo mejor lo que yo voy a explicar funciona mejor con un video, genial, pues, ¿no? O con imágenes, con una infografía, mejor. Y así, eso también es un tema de criterio, de que uno pueda adoptar al momento de la creación del contenido, ¿no? Y también de sus posibilidades, ¿no? Porque también no es lo mismo de repente poner una foto que hacer un video o conseguir un audio, ¿no? A veces las posibilidades nos pueden limitar solamente a escoger imágenes, ¿no? Por decirlo de otra forma, ¿no? O de repente si hay otras posibilidades, también optar por el video o el audio, pues, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Un texto sin imagen no tiene vida, profesor. Exacto, exacto, Se crea Mayra. así como si fuera algo plano y no tiene ni que moverse ni para un lado ni para el otro. Bueno, aunque desde el lado, digamos, de la literatura, o sea, los libros, mayormente la literatura no tienen imágenes, o tienen muy pocas imágenes, ¿no? Pero en el mundo digital eso no es posible, pues, ¿no? En el mundo digital, imagínate, pues, ¿no? Leer un texto sin imágenes sería algo eh, que, que Más teniendo bien tanta tecnología no o sea, sería no nos posible, provoca leer también a nosotros, o no sea, sería no, atractivo, ¿no? sí, Imagínate que hagas tu crónica del lugar que vas a hablar, el lugar turístico y no le colocas la imagen, pues, ¿no? Entonces sería aburrido, no sería, ¿no? O sea, igual podrías tú generar de repente, con la calidad de información que tienes, puedes generar interés, pero no sería lo mismo que si tú le colocas una imagen, ¿no? Al menos una imagen, ¿no? Que digamos podría ser algo más sencillo que un video o un audio, ¿no?
Sí, profe. Ujú. ¿Alguna pregunta más, chicos? Nada, bueno, hasta acá entonces hemos llegado. Vamos a tomarnos unos 10 minutos de descanso y volvemos ya para hablarles ya de la presentación final de sus trabajos. Son 8:40, 8:50, nos volvemos a conectar para continuar con la clase, chicos. Está bien, Gracias, profe. profe. Ya, profe. Ok.
Bien, chicos, volvemos. ¿Estamos todos acá? Sí, profesor. Bien. Un momentito, por favor. Bien, chicos. ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Bien, acá vamos a ver un ejemplo de cómo se elabora un texto en digital. Comenzamos por el título que tiene. En este caso está en pregunta, que es otra opción. Y pregunta, ¿no? ¿Sabes por qué Puno es la capital del folclore peruano? Esta titular tiene la palabra clave, que en este caso es Puno, y además también capital del folclore, ¿no? Folclore peruano, que también se puede considerar como una palabra clave, ¿no? Y lo que busca el texto acá es justamente explicar justamente eso, pues, ¿no? O sea, acuérdense siempre del ángulo, ¿no? El ángulo, el enfoque que uno le va a dar, ¿no? Acá ya de arranque te dice cuál es el enfoque, ¿no? Explicar por qué Perú no es la capital del folclore peruano, ¿no? Y dice, ¿no? Tiene una bajada, la región altiplánica tiene más de 350 danzas destacadas por su tradición, ejecución, historia y música originales, ¿no? Y vamos al texto, ¿y qué nos dice? Pues, ¿no? Dice, la región Puno fue, acuérdense siempre la palabra clave dentro de la presentación o la entrada. La región Puno fue reconocida oficialmente el 7 de noviembre de 1985 como la capital del folclore peruano, en mérito a sus más de 350 danzas que conjugan tradiciones ancestrales y mestizaje expresadas en baile, música y artes interpretados con alegría, sentimiento desbordante que ha cruzado fronteras dentro y fuera del Perú. Te presenta acá por qué es uno, por qué es la capital del folclore peruano, te explica por la cantidad de danzas, ¿no? Y a continuación da el preámbulo a lo que va a explicar. ¿No? A propósito de celebrar el Día Mundial del Folclore, que en otra palabra clave, conozcamos cuáles son las danzas más emblemáticas del departamento de Puno, ¿no? Y acá está justamente la técnica del tren, que era justamente dividir el contenido en ideas, ¿no?
acá como esto está referido a las danzas, entonces dice que va a presentar a las danzas más emblemáticas, ¿no? Y comienza primero, ¿no? Diablada. Acuérdense que siempre hablábamos en su título, ¿no? Que debe ser corto, directo, ¿no? Puede ser hasta una palabra como el que vemos ahora. ¿Y qué más? Y aquí no dice la diablada, ¿no? Dice, una de las danzas puneñas más emblemáticas es la diablada. La diablada acá también funciona como palabra clave, por eso es que se repite. Y si yo le doy clic en esta palabra clave, está enlazada que me va a llevar a más contenido de la diablada, pues, ¿no? Y ahí sale, ¿no? Uno incluye danza La Diablada en programa de bailoterapia dirigido a pacientes del COVID-19, ¿no? Ese es el... Ah, perdón, acá no lo ven. Acá no lo ven. Pero esto te lleva más contenido sobre La Diablada, ¿no? ¿Qué más dice? Expresión del sincretismo religioso andino cristiano, que representa la lucha entre el bien y el mal. Su origen se remonta a 1577, cuando los jesuitas se establecieron en Junín, actual capital de la provincia de Chucuito, donde en los días festivos cristianos se presentaban comedias y autos sacramentales. A través de estas manifestaciones teatrales, los misioneros jesuitas enseñaron al pueblo aymara los 7 pecados capitales a modo de danza y cómo los ángeles vencen a los demonios, ¿no? Entonces, acuérdense, siempre generar conocimiento, ¿no? La diablada, en este caso, es una danza muy popular en el departamento de Puno y bueno, también es una danza también reconocida a nivel mundial por el lado de Perú, pero más allá de decirte que la danza es popular y todo eso, te dice cuál es el significado de la diablada, pues, ¿no? O sea, te explica, ¿no? Cómo se origina esto, ¿no? Con lo cual te brinda el conocimiento, ¿no? Acá abajo también encontramos un enlace, que este va a ser un enlace relacionado, ¿no? Otra danza, o sea, otro contenido que tiene que ver con la palabra clave, ¿no? Acuérdense cuando al principio decíamos cuál es la palabra clave, uno, ¿no? Y el capital del folclore peruano también, pero en este caso la palabra clave principal es uno, ¿no? Como lo vemos, está repetido en la entrada, también lo encontramos en el enlace, ¿no? Y eso hace que genera que se repita, ¿no? Y esa repetición hace que también se vea como una relevancia, ¿no? Y sigue. La asociación de la diablada, otra vez se repite la palabra clave. En este caso, esta palabra clave es solamente del subtítulo. La asociación de la diablada con el culto a la Virgen de la Candelaria surge con una leyenda popular que se origina en 1675, cerca de la mina Laicacota. Según dicha narración, el español José Salcedo mandó destruir las casas de los mineros, pero desistió porque observó a la Virgen María luchando contra un demonio que asolaba la mina. Por el fuego observado en la mina, en esta lucha en la que vence la Madre de Jesús. Habría nacido el culto a la Virgen de la Candelaria, y por ello se empezó a representar a los diablos de manera como se hace hoy en día, ¿no? Bien, más información, más conocimiento sobre la diablada, en este caso, el culto de la Virgen de la Candelaria, ¿no? Y ahora se termina con la diablada y se pasa con otra danza. Bueno, en este caso debería estar en negrita, pero no lo he colocado. La, la pandilla, ¿no? ¿Y qué dice la pandilla? Otras expresiones dancísticas de gran raigambre popular es en Puno, otra vez palabra clave, es la pandilla, que a diferencia de otros bailes que llevan el mismo nombre en otras regiones del Perú, se ejecuta de forma pausada y expresa la caballerosidad del varón y la elegancia de la dama puneña. Las mujeres están ataviadas con mantones coloridos y polleras de color rojo, verde, amarillo o fucsia. Visten además blusas blancas, grises o negras.
sombreros de copa baja de color negro o marrón que cubren su cabello largo dispuesto en 2 trenzas y espléndidamente adornadas. La vestimenta culmina con sandalias o calzado de bajo calado que lleva adosado una cresta de algodón en la punta del peine, ¿no? Acá, este parrafito nada más te habla sobre la vestimenta, ¿no? En tanto, los varones visten saco negro y pantalón blanco negro, camisa blanca y sombrero borsalino, negro o blanco. En los hombros llevan un mantón multicolor en homenaje a los pueblos antiguos. El atuendo finaliza con sandalias, ¿no? Te describe más. Acá, si bien en el primero, en la Diablada, te hablaba más sobre el origen, acá en esta danza de la pandilla, te habla más sobre la vestimenta. El sicuris. De ahí pasamos a otro subtítulo, sicuris. El sicuri es la expresión auténtica del poblado puneño. El sicu, o zampoña, es un instrumento andino pentafónico. Está compuesto por diversos tubos sonoros de distintos calibres de longitud y diámetro. A ese instrumento se suma el bombo, con el cual se genera una simbiosis musical que acompaña a los intérpretes danzantes que avanzan dando pasos hacia adelante y hacia atrás, complementados con movimientos circulares. Tiene su origen en la adoración de seres míticos andinos, como el cóndor y el suri, avestruz del altiplano, los sapos, cerros, la Pachamama, Madre Tierra, el Sol y la Luna. Con la conquista española, esta expresión experimentó un mestizaje que desembocó en la veneración de santos católicos y de la Virgen María. En el caso de Puno, alcanzó su mayor expresión en la festividad de la Virgen de la Candelaria, que se celebra a inicios de febrero. Muy bien, acá encuentran otro subtítulo que tiene información sobre la expresión de la danza del sicuris, que está más vinculado a lo musical. Tenemos el tundique, otro subtítulo. Esta danza alude a los esclavos negros de tiempos de la colonia y su liberación, en los primeros años de la República. Sus intérpretes son varios, entre ellos los danzarines negros que a la vez percuten sendos bombos, un esclavo caracterizado de tal, un letrado que simboliza la ley, un caporal, capataz o mayoral, que encarna al verdugo y una negrita esclava. Y así encontramos más danzas, ¿no? La tuntuna, caporales, ufala y una serie más de danzas, ¿no? Con esto, chicos, les quiero explicar cómo uno puede aplicar la técnica del Tenten, ¿no? Cómo dividir los contenidos por ideas, ¿no? En este caso lo divide por danzas, ¿no? Se puede dividir también por otras características. Puedo dividirlo por... si voy a hablar de turismo, puedo dividirlos por distintos segmentos, ¿no? Por un segmento dedicado a la parte turística, a la parte culinaria, a la parte de estilo de vida, muchas cosas que nosotros podemos dividir aplicando la técnica del tren. ¿Preguntas, chicos, hasta acá? Sí, profesor, ¿alguna sugerencia de la extensión de cada párrafo? Tal vez no debería ser muy largo, no deberíamos pasarle un número de líneas en particular. Sí, bueno, eso también depende mucho para dónde, o sea, cuál es tu público, ¿no? Porque hay públicos que sí les gusta leer más contenido, ¿no? Y tranquilamente podrías tener textos con párrafos que lleguen a las 10 líneas, ¿no? Aunque claro, lo normal, lo tradicional, digo, o sea, por un tema más visual, o sea, la recomendación sería que esté entre 4 a 5 líneas, ¿no? Eso como base, ¿no? Puedes extenderte de repente en unos casos un poco más, ¿no? Pero no, sin abusar mucho de esa cantidad. Entre 4 y 5 creo que está bien para darle esa agilidad al texto, ¿no? Para que puedas rápidamente
absorber las ideas y tener el conocimiento del tema que has elegido, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profesor, ¿de cuántos párrafos más o menos tiene que ir el texto? Bueno, eso es también, depende de la información que uno tiene, ¿no? Puedes Va a tener mucha depender de la información y... información que nosotros tengamos. Sí, exacto, ¿no? Para el caso de ustedes, bueno, ya que le han preguntado, vamos a explicarlo ahora. ¿Pueden ver en la pantalla ahí? Sí, profe. Sí, se ve. Ya. Ya, entonces, el trabajo final consiste en esto, chicos. Y esto lo tienen que presentar a más tardar el próximo lunes. Es redactar una crónica de un lugar turístico, ¿no? Que en este caso ustedes ya eligieron, ¿no? Bueno, no sé, eso ya ustedes lo han definido. Y la crónica debe ser redactada con la técnica del tren, ¿no? Utilizando los subtítulos. ¿No? Eso creo que ya está claro. Debe tener como objetivo invitar al público a conocer el lugar, pues, ¿no? O sea, deben fijarse esa meta, ¿no? O sea, ¿cómo hago para que la gente, o sea, qué debo resaltar, qué debo colocar para que la gente vaya al lugar que yo he escogido, ¿no? Que es maravilloso, cuál es lo maravilloso de ese lugar, ¿no? De repente puede ser la arquitectura, una zona arqueológica, eh, la comida, la, la calidez de la gente, de las personas, de la comunidad. O sea, hay muchas cosas que uno puede resaltar del lugar que uno escoja, bueno. Este, ¿qué más un momentito? A ver. ¿Y qué más? A ver. Debe colocarse el título y una imagen, ¿sí? Esto, bueno, como se va a presentar en Word, le debe agregar una imagen referencial del lugar ¿no? que han escogido para redactar. La extensión de texto es de 300 palabras como mínimo, con párrafos que no deben superar las 4 líneas, 4 o 5 líneas. En el caso necesita más espacio, 5 líneas, ¿no? Que la letra debe ser Arial y el número 10. Y finalmente que el trabajo debe ser enviado en Word y al correo que está ahí, que es mi correo. Pues lo colocan con su nombre y listo, ¿no? Y ya yo les coloco las calificaciones.
¿Preguntas, chicos? Entonces debemos usar una sola foto. Sí, si quieren colocarlas más, también pueden colocarlas, ¿no? Pero con una es suficiente, ¿no? Y eso sería todo, chicos. ¿Algo más, algo que no les haya quedado claro? Sí, profe, una última pregunta. Si yo quiero hablar de un lugar en específico, por ejemplo, como mencionamos el Cusco, como usted dice, un ejemplo, pues, ¿no? Si yo quiero hablar solamente del Machu Picchu, ¿necesariamente tengo que hablar de la ciudad del Cusco? O sea, ¿eso es obligado? No, 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 ¿O netamente no, puedo no, hablar de no, o Machu sea, Picchu? Un ejemplo, pues, ¿no? puedes hablar solo de Machu Picchu, ¿no? O sea, ahí tú tendrías que formular tu esquema de tren, pues, ¿no? O sea, ¿qué, cómo divides, pues, ¿no? Por ejemplo, suponiendo, ¿no? Que si hablas de Machu Picchu, por Ujú. ejemplo, cómo llegar a Machu Picchu sería un subtítulo, pues, ¿no? ¿Cómo Ya, llegar a Machu Machu Picchu Picchu? Ya. se encuentra en Cusco, pero no está en la capital, por Ujú. lo que tienes que movilizarte, utilizar el tren, ¿no? El tren, no sé, el pasaje cuesta tanto, demora tanto, una vez que llegas a Aguascalientes tienes que tomarte otra movilidad para ir a Machu Picchu, y Ujú, así correcto. sucesivamente, ¿no? Puedes hacer otro subtítulo de qué cosas encuentras en Machu Picchu, ¿no? Encuentras el templo, encuentras las figuras que están ahí, puedes hablar del tema también arquitectónico, ¿no? De las piedras, cómo están colocadas, ¿no? Pues que son lo más llamativo, y así. Y podrías Ya. hablar otro subtítulo por ejemplo, cuáles son las mejores fechas para visitar, Claro. y así puedes tú dividir el contenido en varios subtítulos, ¿no? No Ya. necesariamente una ciudad, ¿no? Puede ser también una ciudad, Ujú. pero eso ya es elección de ustedes. Ya, profe, la última para no Sí, interrumpir no más. hay problema, todas las preguntas que Este, desees. como dice el compañero, ¿una sola imagen nada más o puedes ponerle dos, tres? Depende Si de quieres la poner más, información. no hay problema, ¿no? Pero sí, o sea, como mínimo una imagen, pues, ¿no? Ya está Algo bien. que grafique el lugar que vas a describir, del que vas a hablar. ¿Y cuántas, por ejemplo, cuántas hojas? Una, dos hojas, tres. No, bueno, 300 palabras normalmente es una página, ¿no? Una página, claro, correcto. Ahí ustedes pueden hacer el conteo con Word, ahí la opción de conteo de palabras. Ujú. Y, y ahí, bueno, más o menos le debe salir unos 5 o 6 párrafos a lo mucho. Ya, correcto. Cinco o seis párrafos. De cuatro líneas, ¿no es cierto? De 4 o 5 líneas. Entonces, profe, entonces es información concisa, nomás precisa, ¿no? Sin mucho argumento. Sí, pueden guiarse ahí los ejemplos que hemos visto en clase, o si no Claro. también en la página de Andina también hay notas que aplican bien la técnica del tren. Ok. Ya, profe, gracias. Todo claro. ¿Otra pregunta, chicos? ¿Algo que no les ha quedado claro? Profe, vamos a compartirlo o vamos a enviarlo al correo el lunes. Sí, a más tardar el lunes me lo envían, ¿no? Pueden enviarlo antes si desean, ¿no? El fin de semana. Ay, Y ya con eso ya sacan su calificación para el curso, pues, ¿no? Si igual si tienen algún problema o no sé, una duda, igual me pueden escribir y les ayudo, pues, ¿no? No hay problema. ya, profe, gracias. Ujú. Profe, ahora que me Bien. acuerdo, ¿ponemos enlaces o no? ¿O no es necesario? No es necesario, no es necesario que lo coloquen. Ya, correcto. Ya, profe, gracias. Ujú. ¿Qué más? Algo que haya quedado. Bueno, no se olviden del
de titular, las palabras claves, esas cosas que hemos visto, eso sí Profesor, deben de... Sí, Mariela. ahí dice letra Arial número 10. ¿El tipo de Sí, letra a qué se refiere? el tipo de letra, exacto. Ya. Sí, esas sí dividen nada más. Profe, No hay más. disculpe, Sí, pero el título y el subtítulo imagino que será un número de letra mayor, 14, 12, o todo en 10. El texto debería bajar a 9, y si no, bueno, no sé, ¿usted qué dice? no hay problema, o sea, la idea de la letra y el número es para que sea, digamos, un poco más fácil de leer, ¿no? Si tú quieres agrandar más el titular, Claro. no hay problema, ¿no? Lo puedes poner de 11, 12, que sea, ¿no? O ponerlo de 10, poner negrita y le pones un interlineado también, no hay problema. Ah, bueno, ya, te entiendo. Ya, profe, está bien, gracias. Chévere. Ujú. Ok, chicos. Bueno, voy a tomar la lista y ya con eso pasamos a finalizar la clase de hoy. A ver, Robert, Robert Barbarán, ¿se encuentra? No se encuentra. Javier Saavedra, Presente, profe. David Isasauro, estuvo acá. Gino, Sí, profesor, Gino presente. también. Lorena Silva, también está acá. André, André. Gianfranco, Gianfranco Zamora, creo que no se encuentra. Nelson, Nelson no está. Ali, tampoco está. Nadia, Presente. Nadia sí está. Ujú. También está Mariela. Presente, Jocelyn. profesor. Ujú. Presente, profesor. Jocelyn. Jocelyn Montes. Francisco González. Presente, profe, acá estamos presentes. Ujú. Y Luis Ángel Rebolledo. También sí lo vi por acá. Presente, profe, presente, presente. Ujú. Bien, chicos. Bueno, chicos, con eso ha sido todo. Ha sido un gusto volverlos a ver. Espero volverlos a encontrar más adelante también. Igual saben que pueden contactarme en cualquier momento, ya sea por temas de ahora, del curso o de otra materia que ustedes deseen ayuda. Con gusto les puedo ayudar, pues, ¿no? Desearles muchos éxitos en sus trabajos de tesis. Imagino que ya muchos están
con la agenda muy agitada con todos estos trabajos. Y bueno, darles ánimos de que sigan adelante. Y nada, chicos, ha sido eso. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. muy amable. Hasta luego. Gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, Gracias por tu ayuda, gracias. profesor. Buenas noches. Chévere, profe, chévere. Nos vemos.